En la antigua y majestuosa Grecia, en la ciudad de Tebas, se tejió un relato que ha atravesado los corredores del tiempo con inquebrantable fuerza. Se trata de la trágica epopeya de Antígona, una obra de arte literaria concebida por el prodigioso dramaturgo Sófocles en el siglo V a.C. Esta narrativa nos sumerge en un mundo donde los conflictos morales y políticos se entrelazan en una danza implacable, donde dos visiones antagónicas de la justicia colisionan en una lucha encarnizada. Sean bienvenidos a la Antígona de Sófocles. La historia comienza en la ciudad de Tebas, que se encuentra en un estado de crisis, en donde dos hermanos, Eteocles y Polínices, han muerto en la batalla, luchando uno contra el otro por el trono de Tebas. Creonte, el nuevo rey, decide que Eteocles debe recibir un entierro honorable, mientras que su hermano Polínices debe ser dejado sin sepultura como castigo por su traición. Esta decisión establece el tono de la tragedia y plantea el primer tema que se tratará en este video. El conflicto entre el deber cívico y el deber familiar. Tema 1. En el conflicto entre Creonte y Antigonia se plantea el dilema del cual debería tener prioridad: el deber hacia la ciudad y la autoridad del Estado, o más bien el deber hacia la familia y los valores morales personales. Pues Creonte argumenta que el deber cívico y la obediencia a las leyes del Estado son también fundamentales para mantener y obtener la estabilidad y el orden social. Por otro lado, Antigonia cree que el deber familiar y el respeto por las leyes divinas, ya que éstas exigen un entierro digno para su querido hermano. Estas leyes son inquebrantables, pues este conflicto moral ya subraya la complejidad de tomar decisiones éticas en situaciones difíciles. Es así como se lleva a cabo el dilema planteado por Antigonia, la hermana de Eteocles y Polínices, quien se enfrenta a un dilema moral, pues en este contexto y a pesar de la orden de Creonte, ella decide enterrar a Polínices, desafiando así esta ley del Estado. Pues es así como llegamos al segundo tema importante en esta gran historia. Luego del dilema de Antígona, surgió el conflicto entre la ley divina y la ley del Estado, en el enfrentamiento que tuvo Antígona contra Creonte, destacándose el choque entre dos sistemas de valores muy distintos uno entre otro. Antígona, por su parte, sostenía que estaba obedeciendo a una ley superior, a una ley divina, a una ley que requiere el entierro adecuado de los muertos. Esta noción planteaba preguntas profundas sobre la moralidad y la autoridad. ¿Cuándo es justificable desobedecer las leyes del Estado en nombre de una creencia más alta? Este conflicto filosófico sigue siendo relevante en la actualidad en discusiones sobre la ética y la religión. De este modo, es como surge el conflicto entre el deber familiar y el deber cívico. En este conflicto entre Antígona y Creonte se intensifica a medida que se desarrolla la trama, en donde Creonte como rey insistía en la supremacía de la ley del Estado y la obediencia a su autoridad.
Antígona, por otro lado, argumentaba que su deber familiar y moral es más importante que cualquier ley terrenal que pudiera existir. Tema 3. El abuso del poder y la soberbia. La obstinación de Creonte y su gran negatividad al ceder en su posición, ya que ilustra otro tema importante en su historia, ya que el orgullo y autoridad como rey ya lo habían consumido, y a este le llevan una gran toma de decisiones inflexibles a pesar de las advertencias de su querido hijo Gemón, y a otros consejeros quienes no estaban seguros de estas acciones que tomaba. Esta falta de conciencia es un recordatorio de cómo el abuso del poder y la arrogancia puedan llevar a consecuencias devastadoras tanto para el individuo como para la comunidad. Las consecuencias de las acciones. Antígona pues entierra a Polínices y es arrestada por Creonte, que a pesar de la intervención de su prometido, pues era Gemón, el hijo de Creonte. Antígona es condenada a ser enterrada viva en una tumba en forma como castigo que denota el terrible crimen que ésta cometió. La serie de eventos trágicos que se desencadenan después de la ejecución de Antígona subraya la idea de que las acciones impulsivas y la falta de empatía pueden tener consecuencias devastadoras. La muerte de Hemón, quien se quita la vida después de la ejecución de Antígona, y la posterior muerte de la esposa de Creonte, Eurídice, debido a la angustia, son ejemplos de cómo las decisiones impulsivas y la falta de comprensión pueden llevar a la destrucción. Es así como se da a entender que aunque se goce de virtudes, la conciencia de actos y las consecuencias de los mismos serán siempre lo que definan el destino de todos nosotros. La tragedia alcanza su punto culminante cuando Antígona, desesperada y consciente de que no hay escapatoria, tomó la decisión desgarradora de quitarse la vida. En la oscuridad de su tumba, donde yace junto a su amado hermano Polínices, Antígona se enfrenta a su destino con valentía y determinación. Oh Polínices, hermano mío, nos reunimos finalmente en la muerte como debía de ser. Las leyes de los hombres nos separaron en vida, pero en muerte nadie puede separarnos. Hoy, el frío abrazo de la tumba nos acoge y juntos encontramos paz que nos fue negada en la tierra. Con estas palabras, Antígona toma una cuerda que ha traído consigo y con lágrimas en los ojos se prepara para encontrarse con su destino final. Su determinación y sacrificio finalizan la tragedia, dejándole una impresión imborrable en el corazón de aquellos que atestiguan su tragedia. En conclusión, Antígona de Sófocles es una obra maestra que sigue siendo relevante hoy en día. A través del conflicto entre Antígona y Creonte, esta obra nos hace reflexionar sobre diversos temas universales y atemporales, pues el conflicto entre el deber cívico y el deber familiar, la ley divina y la ley del Estado, el abuso del poder y la soberbia, y también tomando en cuenta las trágicas consecuencias de las acciones impulsivas y la falta de empatía.